Hola mi gente, soy Zuleima y esto es Aquí hay Candela, el podcast donde hablamos de sexualidad, de placer, de relaciones, siempre sin vergüenza y con muchísimo amor. En este podcast te traigo charlas reales, historias, consejos y, como no, algún que otro juguete y cosmético de Candelea para que vivas el placer a tu manera. Prepárate porque aquí siempre hay candela. Hola mi gente, bienvenido a un episodio más de Aquí hay Candela. Hoy vuelve a estar con nosotros Yaneli Pérez, fisioterapeuta de suelo pélvico, y además en un capítulo muy interesante y apropiado porque está en pleno embarazo, a puntito de caramelo, y hoy vamos a hablar de posparto. Y en este episodio vamos a ver qué es lo que puede pasar en ese suelo pélvico después del parto, cómo tenemos que cuidarlo, qué señales no tenemos que ignorar sobre todo, y además cómo dejar de sentir que tenemos que recuperarnos en tiempo récord, que parece que eso tiene que ser sí o sí. Así que bienvenida, Yanelis. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, porque ya tuvimos, si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a escucharlo, un primer episodio de cómo cuidar tu suelo pélvico en el embarazo. Así que hoy vamos con la etapa de después, esa que te tocará vivir dentro de poquito. Muy poquito. Así que voy a empezar ya al grano y te suelto la primera pregunta. ¿Qué es lo que pasa en el suelo pélvico realmente después de un embarazo? Bueno, después del embarazo, sobre todo después del parto. Dependiendo del tipo de parto que tengamos, porque puede ser un parto vaginal con forceps, con episiotomía, un desgarro, pueden pasar un montón de cosas, o un parto totalmente natural, o una cesárea. Dependiendo del tipo de parto, dependiendo del tipo de persona que seamos, la edad, nuestro previo de autocuidado y todo el suelo pélvico, pues es una pregunta demasiado amplia para todo lo que podemos hablar, pero en general hay muchos cambios en los tejidos. En los tejidos y a nivel hormonal hay un cambio también del embarazo al posparto, por esa incluso la posible lactancia que se pueda dar también. Al estar ese cambio hace que tu cuerpo, con esa relación en sangre que se mantiene desde el embarazo, que los tejidos estén muy, muy débiles, sobre todo al principio. Entonces, puede haber muchos cambios en general en el suelo pélvico. Yo sí que es verdad que a personas, mujeres que ya han dado a luz, muchas veces me dicen pues que sienten presión, incluso tiene esa famosa pérdida de orina. ¿Es común que suceda esto después del parto? Se puede dar, pues por eso mismo, por el tipo de parto que tengas, que los primeros días es muy común que se dé que tengas dificultad a la hora de orinar, o que tengas pérdidas de orina, que de repente no consigas aguantar como antes, o que la defecación haya cambiado algo, la sensación de peso, también pues por toda la inflamación. Al final ha sido una maratón lo que ha pasado por ahí, y si encima es una cirugía como es la cesárea, pues que no deja de ser una cirugía, que a veces nos olvidamos de que no es cualquier cosa, ¿vale? Que eso también requiere una recuperación. Entonces es normal que los primeros días sí tengamos eso, pero a largo plazo, no por haber dado a luz, tenemos que tener síntomas o secuelas en el suelo pélvico como tal. ¿Y hay alguna señal que pueda tener una persona que dice, "Tío, necesito atención urgente con el suelo pélvico"? ¿Qué sueles sentir? Pues mira, una de las cosas más importantes es el dolor, que no tengas dolor. Si hay dolor, ya sea en las relaciones sexuales, a la hora de sentarte, a la hora de hacer un esfuerzo, si hay dolor a nivel vaginal, anal o en la parte externa, eso es por una bandera roja, ¿no? Una alarma para ir al fisio. Pérdidas de orina o insensibilidad de, oye, es que no me entran las ganas de hacer pis. Eso no es tan común de hablar, sino que uno es más la incontinencia, pero muchas veces el eso, ¿no? El no sentir las ganas de hacer pis, el estreñimiento o el dolor, las hemorroides o las fisuras. También el fisio podemos trabajar y paliar pues esas patologías también. Todo lo que tenga que ver con la orina, la defecación y las relaciones sexuales, pues Influye. sí. Aquí tenía yo preparada en mi chuleta una pregunta que era si afectaba igual si ha sido un parto vaginal o por cesárea, y ya tú me has dejado claro que no, y ya no solo eso, sino que dentro del Mm, propio parto vaginal, pues también hay muchas formas y que puede afectar sí. de una manera u otra. Entonces voy a aprovechar y voy a darle como la vuelta a esta Ujú, pregunta, y como ya nombraste la cesárea, en el caso de la cesárea, puedes contarnos, porque también es algo que suele darse, hay mucha gente que porque la circunstancia da que sea así, y también hay mucha gente que programa esa sí. cesárea
por X motivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te sometes a una cesárea? A ver, sea cual sea el motivo, es verdad que no es lo mismo una cesárea programada en la que todo es tranquilo, pausado, con calma y se puede hacer con tranquilidad a una cesárea de urgencia, porque una cesárea de urgencia significa que los planos que se van cortando son pues un poquito más a tiempo, ¿no? Apresurado, Claro. entonces por eso la palabra de urgencia. Pero sí, mira, aquí voy a sacar yo mi Me chuleta encanta. de cesárea. Me encanta. A quien solo nos esté escuchando, ahora mismo ha sacado, vamos, yo estoy flipando. Yo solo había visto ahí enrollado, pero bueno, nos vas a explicar un poco qué es lo que sucede en la piel cuando pues nos sometemos a esa cesárea. Hay que tener en cuenta de que es una cirugía, o sea, es una cirugía, no es algo, cualquier cosa boba, por así decir, ¿vale? Es bastante tocho lo que hacemos, pero son muchos planos los que se cortan. Se va a cortar el plano de la piel, el plano de, pues obviamente, de la grasa, la fascia es lo que rodea el músculo, o sea, esa tela que rodea el músculo. Los músculos, el corte suele ser diferente para intentar que el corte sea en dirección de las fibras musculares, no romper tanto. Va a haber un corte en la zona del peritoneo, el útero, que es un órgano, ¿vale? Que está dentro del suelo pélvico, y ya luego pues el saco amniótico y ya luego ya tendríamos al bebé. Pero todo esto hay que coserlo, o sea, todas estas capas hay que coserlas y normalmente uno se queda con la parte estética, que obviamente pues a uno le afecta porque, bueno, pues que es así, la parte estética es lo que uno ve y lo primero que a uno le toca, ¿no? Pero la parte funcional, o sea, no tiene nada que ver. O sea, que te corten los músculos del abdomen para el suelo pélvico repercute muchísimo en postura. La postura de una persona que tiene cesárea empieza a encorvarse hacia adelante porque tiene ese dolor, esa tirantez en la cicatriz. Ya cambia la postura. En esa postura influye en el suelo pélvico, en la respiración, en coger a tu hijo, todo. Entonces, la cesárea, yo, si tienes una cesárea, más todavía te recomiendo que vayas al fisio de suelo pélvico. Pues apuntado, check. Entonces, yo ahora el cuándo empezamos y cómo empezamos a cuidarlo, que me parece ya para que la gente que nos está escuchando se lleve, ¿vale? Pues Mm. ahora, ¿qué hago? ¿A partir de cuándo puedes empezar a trabajar el suelo pélvico después del parto? Vale, el suelo pélvico, lo que es la valoración en sí, para nosotros esperar que los tejidos vuelvan a su zona, son 6 semanas posparto vaginal, 8 semanas posparto de cesárea, o sea, 2 mesitos de cesárea. Pero eso es la valoración. Tú tratarte una cicatriz, si fuese mi situación, yo tengo una cicatriz de una cesárea, en el momento en el que mi cicatriz ya está totalmente curada, que ya me dicen, pues mira, tienes la cicatriz cerradita, curada y demás, yo iría al fisio. Si son 4 semanas, son 4 semanas. Si son 3, son 3. Depende de la cicatrización de cada persona, depende de las complicaciones de cada cicatriz. Al igual que la cicatriz del periné, si es una episiotomía o es un desgarro, la cicatriz se puede empezar a tratar antes para evitar adherencia, evitar rigideces, dolores, pinchazos, mejorar la inflamación. Todo eso se puede tratar antes de esa semana. Yo lo que les diría es, les animo a si tienen la oportunidad de que han tenido un fisio durante el embarazo, pues oye, preguntarles, oye, he dado a luz estas circunstancias, he tenido este tipo de parto, ¿cuándo voy? No, que tengas a alguien a que tú puedas preguntarle, ¿no? Si no, es la primera vez que acabas de dar a luz, pues si es la primera vez que vas a ir, informarte desde el principio. Oye, mira, lo mismo, antes si tienes la confianza y si no, pues no pasa nada. ¿Cuánta gente no me envía a mí un mensajito por Instagram preguntándome, oye, me ha pasado esto, ¿cuándo voy? Pues pregunten. O sea, me parece importante lo que estás nombrando del tiempo, Mm, porque lo comenté justamente en la entrada de este episodio, que parece que una vez das a luz tienes que estar recuperada lo antes posible, igual que comparamos pues, el momento de embarazo, también compara sí, ese momento de posparto y al final es una presión que también tienes. Entonces, ¿qué errores se pueden dar al intentar recuperarte rápido? ¿Qué cosas, sí. qué errores pueden haber? A ver, yo creo que sí podemos apresurarnos a recuperarnos pronto, pero a nivel funcional, no estéticamente, sino a que las cicatrices estén bien, que las heridas estén bien cerradas, que el suelo pélvico esté soportándolo bien, que todo esté genial,
para luego esas prisas que no deberían de tener, no deberíamos de tener, de recuperación, supongo que hablamos de física, ¿no? De encontrarnos Sí, bien ya no vamos a entrar físicamente. en el otro mundo psicológico porque Sí, entonces no, sí no, que... también. Porque claro, al final es como que, o sea, yo tengo este bombo y yo pretendo estar a la semana igual que antes, imposible. O sea, los tejidos tienen unos tiempos. Los tejidos, no, o sea, uno tiene una cirugía, una recuperación, un algo, y eso tiene unas X semanas, X meses. Yo siempre digo, 9 meses de embarazo, al menos 9 meses de posparto. Sí o sí. Y no va a depender tu cuerpo que el mío, como hemos hablado, ni si tú has hecho un deporte y yo he hecho otro, y si yo tengo 25 o tengo 40 años. No tiene nada que ver una cosa que la otra. O sea, todo eso es importante ponerlo en la balanza. Eh, pero es verdad que cuando tú quieres empezar a entrenar, si no te han recomendado los entrenadores que te hagas una valoración, hazte la valoración. Vámonos. Hazte la valoración, porque a lo mejor no sientes nada, pero no significa a veces que no tengas alguna cosilla a tener en cuenta como prevención, porque a lo mejor de repente no hay síntomas y tienes una debilidad de tu tejido súper laxa o una diástasis abdominal que no eres consciente porque a lo mejor no sabes identificarlo y empiezas a hacer deporte súper pronto y muy bruscamente, y eso hace que al final te termines lesionando sin necesidad ninguna. Claro. Bueno, y Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta que además ya toca esa parte que mucha gente que está escuchando esto pues siempre espera como esa parte picantona, así que voy con la parte de ese deseo y de esa sexualidad también en el momento del posparto, porque cómo influye el suelo pélvico en el disfrute ujú. del sexo después del parto. Vale, vamos a hablar claro. O sea, Me gusta, hablemos claro. hablemos claro. Primero, lo importante, ¿cuándo vamos a retomar las relaciones sexuales? Cuando te apetezca. Que eso es lo difícil. O sea, no es que realmente el cuándo es cuando hay apetito. Porque el problema es que no lo hacemos con apetito, sino que lo hacemos por compromiso. Ese es el problema. Porque bueno, no vamos a hacer esperar mucho, ¿no? Por si acaso, porque al final hay que comprometerse. No solo no. Estamos ante una recuperación, un parto importante, tu cuerpo ha cambiado mucho, tus sensaciones han cambiado también, probablemente, y tu estado anímico no es el mismo. O sea, el descansar, la teta, tu mente está a otra cosa. O sea, somos animales, estamos al cuidado, no a la parte de la sexualidad. Pero es verdad que hay muchas mujeres que de repente tienen mucho apetito desde el principio. Y si tu cuerpo está apto, si tu cuerpo está bien, pues retómalo, ¿no? Pero es importante que si hay dolor, no lo hagamos con dolor, porque si no el cerebro ya después ya block. No hay que no hay que hacer eso. Usar lubricante siempre es importante. Lo vas a retomar cuando te apetezca y cuando también te sientas segura. Por eso también creo yo que la parte masculina, si tu pareja es un hombre o una mujer, da igual, ¿no? Pero que te haga sentir segura ante ese momento también, que no te haga no sentir con esa presión Sí, que sobre es. todo hablamos de ese momento de penetración, que yo de esto Ajá. también aprovecho que hago el inciso. Primero, lo de no hacerlo sin ganas y por compromiso, Ujú. esto ya sea en esta etapa o en cualquier otra, no, o sea, no tenemos que mantener relaciones por compromiso porque parece que pues la sociedad es, cuanto más sexo tengas Mm. con tu pareja, mejor relación tienes y eso no es así. Y además que el sexo va más allá del coito, que igual tienes el deseo y tu cuerpo no está preparado, pues oye, Sí. se puede jugar de otra forma sin una penetración. Y es que en realidad muchas veces lo que ocurre en las mujeres o lo que cuentan es que no digan, es que no quiero tener relaciones, lo que no quiero es tener penetración. Si quiero tener contacto con mi pareja, quiero tener ese mimo, ese roce, esa fricción, toda esa parte externa, me apetece mantener el deseo y las ganas, pero por fuera. Entonces es importante también dejarlo claro, comunicarse con la pareja. También tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo es igual, pero dejarlo claro, eso sí. ¿Y hay alguna postura, alguna práctica que tú sí que dirías, pues mira, yo esto lo evitaría sobre todo, pues en esa cuarentena que dijiste antes, que Ujú. no sé si tiene que ser así o no, ¿hay algo que tú dirías evítalo, sobre todo al principio? No. No, no. Es verdad que más que evitar, propongo a que seamos nosotras las que dominemos, para que no nos llevemos el susto. Porque si yo domino, yo puedo parar antes, puedo frenar. Si le dejo el mando a otro, estoy más en tensión porque no sé en qué momento va a ocurrir. Entonces, al principio sí diría, oye, sé tú la que domina, sé tú sí, sobre todo a nivel de penetración hablamos, ¿vale? O de introducción de lo que sea.
que seas tú la que lo domines, para evitar el... Lo llego a saber y te pongo juguete de final de sección las esposas. Total. Dan por Y si bueno, acaso. para la dominación. Bueno, y en el caso de o sea, en este momento, en el caso de que tengas la penetración, si sientes dolor, Ujú. ¿a qué se puede deber o qué debemos Vale. hacer? Se puede ver, bueno, pues que la musculatura esté más tensa por ese posparto, por las cicatrices también. Tenemos que tener en cuenta de que aunque haya sido una cesárea, hay una cicatriz interna que es el útero, ¿vale? Y que eso se roza en el fondo, al fondo, pues sí que tiene que ver, ¿sabes? Que no es porque sea una cesárea la vagina esté bien, ahí influyen cosas internamente por las cicatrices. Em, pero sí, Bueno, que sí que puede suceder que tengas ese dolor y exacto. además, El dolor, o sea, el dolor puede ser por eso, por ese hipertono, por esa falta de lubricación también que podemos tener en el posparto por la lactancia, hace que la lubricación esté menor, pues por las cicatrices internas, tanto de cesárea, por el útero, o cicatrices de episiotomía o desgarro. Entonces, si hay dolor, hay que frenarlo y buscar una solución. Es verdad que muchas veces si tú lo vas tomando con una calma, tengo vibradores en casa, puedo ir jugando para ir relajando la musculatura, pues entonces puedo ir avanzando y si no, pues sí que voy a buscar ayuda. sí, yo creo que además si estás en esta etapa habiendo ya estado con un profesional, Ujú. seguramente ya tú tengas hasta las propias herramientas ya por esa Exacto. valoración previa. En el caso de que no hayas ido, pues ir por lo menos después en esta Sí. etapa, aunque como ya comentamos, lo ideal es haber ido previamente para comparar. También en el momento que hablamos tú y yo en ese momento del embarazo, hablaste de un masaje. Genial. Exacto. Entonces, en este caso, o sea, ¿sigue teniendo sentido hacer este masaje? Sí. Si tienes una cicatriz en la vagina, en la vulva, en la zona de por episiotomía o por desgarro, sí. Es momento, además animo a que antes de una penetración haya un masaje, ya sea con manos o con vibración, que se masajee para que, oye, el cuerpo diga, vale, voy. O sea, no es Prepara- sorpresa. Exacto, hay que preparar las cosas. Exacto, pero O siempre. sea, no es comida rápida, Exacto, ¿sabes? hay que calentar el Hay que horno. preparar, hay que comprar los ingredientes, montarlos todos. O sea, y en esto no es menos. O sea, hay que hacerlo así. Dedicarnos tiempo, que a veces Sí. como, o sea, es algo que a veces nos falta, que parece que vas corriendo, pues en esto también hay que Y tomárselo los con tiempo. pequeños detalles, porque en un posparto, que me tocará, ¿no? Pero llegará un momento en el que no tengamos tanto tiempo de calidad. Entonces, o cantidad, también mejor dicho, ¿no? Pero la calidad la vamos a dar nosotros en el cuidado en la pareja, en los besos, en la picardía, ¿no? También no hace falta que tengamos que, a tal hora, el niño se duerme, vamos a intentarlo. No, vamos ahora ir sumando el apetito o el deseo día a día. Exacto, y que al final no hace falta ni siquiera estar en persona, que un mensaje cariñoso, calentito, Todo, la distancia, pues también se nota y hace que llegues de todo. otra forma a casa. Así Sí. que ahora voy a entrar en un bloque que a mí me encanta, que yo le he llamado mitos y aclaraciones. Son cosas que solemos escuchar, Vale. entonces que tú me digas, pues verdad, no verdad, depende, y lo justifiquemos. El famoso justifica tu respuesta del colegio, Vale. pues aquí igual. Vamos allá, lo primero. Después de una cesárea, el suelo pélvico queda intacto. No, no queda intacto. Como lo he dicho, al final las cicatrices en el útero y toda esa manipulación y los 9 meses, 8 o 9 meses de embarazo, hay un cambio en el suelo pélvico. O sea, no. Y que el abdomen influye. Claro, yo creo que esto nos quedó súper claro con tus Sí. capas. Ahora la siguiente, que también creo que está medianamente clara, pero tener pérdida de orina tras el parto es normal y no se puede evitar. No, sí se puede evitar. Y si las tienes, o sea, a lo mejor no las evitamos, pero sí conseguimos mejorarlo. Y no es normal. Ni ahora ni en cualquier etapa de la vida. Ni Bien, en cualquier etapa de la esto vida. ahí da para mucho, el suelo pélvico da para muchos capítulos. Bueno, la siguiente, que también me la has aclarado, no se pueden tener relaciones sexuales, en este caso hablo también de coito, hasta pasadas las 6 semanas. Normalmente se hace por el tema de los sangrados, el útero, la recuperación, las cicatrices. Es un poco como déjalo estar, pero ¿cuánta gente no se ha quedado embarazada en la cuarentena? ¿No? Que también te digo, la gente piensa que en la cuarentena no se puede quedar embarazada y eso es mentira. O sea, la cuarentena Se puede, cuidadito. sí se puede, o sea, cuídense, porque hay muchas sorpresas. Al Te- igual que el pensar que das la teta, como das la teta y no tienes a lo mejor la menstruación,
piensas que no te puedes quedar embarazada. Claro. Hay que tener cuidado. Pero se puede, pero mejor preguntarle al gine. Que te Ujú. confirmen. Exacto. Siguiente, las famosas bolas chinas, que Ujú. eso no te puedo decir cuántas veces me las vienen a pedir, ¿sirven para recuperarse del parto, o sea, en esta etapa? Puede ser una ayuda, pero no es lo fundamental. Yo soy amante más de de los vibradores. Los vibradores te pueden ayudar mucho más a mejorar el tono y la fuerza del suelo pélvico. Y hay que dejar muy claro que el suelo pélvico tras el parto no se queda siempre debilitado, puede volver a su sitio, a su normalidad. Una vagina no se queda abierta tras un parto, eso es importante. Y esto es un buen melón también, que, que a mí esto muchas veces me lo dice a mí, eso no me cabe porque yo es que no he dado a luz, o sea, no he sido madre o no he dado de Ujú. forma vaginal y eso lo tengo cerradito, o sea, no tiene Nada, nada que ver porque aunque deja luz, déjalo. Vuelves todo otra, puede vuelve. volver otra vez a la normalidad, o sea, no tiene nada que ver. Y como tengas una cicatriz, pues más todavía, porque al final hace más cierre todavía. O sea, que eso en ese sentido, pues O sea, pues, tomen nota para cuando vengan aquí a la tienda. Luego, otra que tengo, volver al gimnasio va a ayudar a fortalecer el suelo pélvico. volver, sí, ¿de qué manera? Es importante, porque lo que no podemos hacer es no hacer algo que no hacíamos antes. El impacto sí lo haría más progresivo, no lo haría todo de primera, primero haría como una base, fortalecer todo el cuerpo, porque algo que es muy interesante es que tú puedes entrenar hasta el último día del embarazo y cuando tú dejas luz parece que nunca has hecho deporte. Te lo van a decir todas las mamás. Parece que nunca has hecho nada porque el cuerpo pierde una cantidad de fuerza que volver a hacer lo que estabas haciendo antes es erróneo. Tu cuerpo tienes que volver otra vez a progresivamente ir fortaleciendo, fortalecer glúteos, abdomen, respiración, suelo pélvico, piernas para luego volver a correr, crossfit o lo que sea. Puedes hacerlo, pero primero haz una previa valoración. Claro. Y la última que tengo por aquí es la recuperación completa puede tardar hasta un año. Sí, puede tardar. Al final es que depende de los tejidos. Depende de los tejidos, son los que marcan los tiempos. No ni el fisio ni la persona en sí. Los tejidos van por su cuenta. Podemos ayudarles, incentivarlos, prestarle atención, pero Lo importante aquí, o sea, yo es verdad que me quedo de este episodio, de lo que hemos hablado hasta ahora, que si puedes y estás a tiempo todavía, que te hagas esa valoración previa ujú, para después poder compararlo, que sí hay casos en los que ese suelo pélvico puede volver de forma natural a ajá, como estaba, pero que siempre hay profesionales y ayuda para que todo vuelva a la normalidad porque no es normal tener pérdidas de orinas, ni esa sí. pesadez, ni que duelan las relaciones, ni nada. Yo no sé si tú quieres destacar algo más de lo que has dicho. Yo creo que Hombre, yo creo que si alguien dice, ¿qué le puedo regalar a una mamá? Pues una sesión de fisioterapia podría ser ideal. Al final estás cuidando en salud. O sea, claro, esto no es un privilegio como tal, o sea, no es tal, es salud. Entonces, yo creo que cuidarte el suelo pélvico de posparto, tener una buena valoración, es fundamental para esa recuperación. Es salud todo. y ahora yo te tenía aquí puesto ahora una pregunta que era si pudieras dar un consejo a una mujer que acaba de parir, pero te la voy a formular diferente. Si pudieras darte un consejo a ti misma cuando estés escuchando este vídeo que ya serás mamá, ¿qué consejo te darías a ti misma? No darme prisa, no darme prisa, o sea, respetar los tiempos, o sea, no querer estar perfecta a la de ya, sino dejarme cuidar. Creo que lo que más me han dicho en el embarazo es déjate cuidar. En el post no quieras hacerlo tú todo y yo creo que es lo que me va a tocar hacer, o sea, delegar también, que decir, vale, es mi hijo, pero también Eh, quiero Mantener que tu vida. sí, tengo que decir, si tengo la ayuda dejarme ayudar. Y eso, no tener prisa por ser la de antes, Bueno, yo porque estoy no va a llegar. segura, todavía no me voy a despedir porque todavía nos queda una sección y ahora ya te doy mis palabras después de todo esto. Vamos con los juguetitos, los productos que hemos elegido para esta parte. En este caso, aunque ahora también la voy a dejar a ella que explique, en este caso hemos vuelto a elegir, como en el episodio del momento del embarazo, un lubricante. Ya nos ha quedado claro que la lubricación en esta etapa es fundamental y en este caso lubricante barra hidratante, Ajá. que eso, por eso está este aquí. Y además también súper natural, que era lo que ya nos habían detallado. Y en este caso les dejo esto por aquí, que estos son dilatadores, que también ahora ya explicará
para qué los vamos a necesitar, que en este caso te viene un pack de 3, pero también los hay de más cantidad, ¿vale? grande. Así que aquí te doy tus herramientas. Gracias. Pues mira, esto obviamente depende del grosor, es lo que nos interesa que sea progresivo, pero suele ser para cuando tengamos alguna cicatriz en el periné, como una episiotomía o un desgarro, muchas veces nos duele la penetración. Entonces esto es una ayuda para ir trabajando esa dilatación y ir acomodando esa vagina a esa elasticidad que ha perdido, ¿no? Entonces, aparte de que la vibración sería como muy guay, ese masaje perineal con vibración, pues empezar poco a poco para perder el miedo también, sentirme segura. Lo hacemos mucho en consulta, muchas veces como para que cojan confianza, es decir, se puede, ¿vale? Entonces, los dilatadores en ese sentido nos vendrían súper bien. Y el lubricante, pues porque lo que dije antes, a nivel hormonal podemos tener una sequedad mayor, no lubricar igual y va a haber una sequedad, seguro. Entonces, tener un lubricante que encima te hidrate, pues mejor que mejor, la verdad. Y esto está genial. Bueno, pues aquí estos 2 productos en concreto, que saben que siempre lo pueden encontrar todo en nuestra web. Y hasta aquí el episodio de hoy, que obviamente no me voy a despedir hoy sin desearte un feliz parto, Gracias. porque ya les había dicho que estaba a puntito de caramelo, así que primero que nada, darte las gracias por haber hecho el esfuerzo en venir, que yo sé que además con Claro. este calor que hace todavía un poquito más complicado, y yo Mm, desearte pues que todo vaya genial, como se dice, mucha Gracias. mierda, como se dice en Sí. las actuaciones en los teatros, y que estoy segura y espero volver a verte aquí de nuevo en otro episodio, hablando ya de otras cosas, ya no nos Total. centramos en embarazo, ya que te estés centrada tú en tu bebé. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena por este momentazo Gracias. y espero que hayas estado a gusto. Siempre. Muchas gracias por contar conmigo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero verte en otro siguiente episodio. Si tienes a alguien cercano a ti que esté en embarazo, que esté en plena época de posparto, así que comparte este podcast que seguro que le vendrá genial. Recuerda seguirnos también en nuestras plataformas. Y hasta aquí, recuerda que a este podcast siempre vendrás con ganas.